Bienvenidos a Es Real, un programa en el que, como ustedes saben, queremos aprender a tener una relación con Dios, una relación sencilla, real, pero incluso sobrenatural. Los damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio. Como ustedes bien saben, si nos han seguido en nuestros anteriores programas, estábamos abordando el tema de la conversión. Entonces aprendimos que convertirse es primero cambiar de reino, en el que Dios nos arrebata del mundo de tinieblas, y nos planta en el reino suyo, que es el reino de la luz. Y a través de esa conversión yo comienzo a dar unos frutos. Mi vida da un giro de 180 grados. Los invitamos porque este segundo bloque temático que comenzamos hoy va a ser sobre la fe, un tema apasionante. Vamos a aprender qué es la fe, cómo usarla, las herramientas, hacia dónde apuntarla y sobre todo que sea una fe fructífera, que realmente refleje la presencia de Dios en nuestra vida, en la cotidianidad. Pablo, hoy te cedo la palabra como siempre para que nos comiences explicando a la luz de la palabra de Dios qué es la fe. Gracias, Manu. Vamos hoy a hablar de un tema que es importante, tan importante que podemos decir que es un pilar de nuestra vida espiritual, la fe. Estoy seguro que tú alguna vez has escuchado sobre este tema e incluso puedes haber dicho, yo tengo fe, pero ¿sabemos verdaderamente qué es la fe? ¿Realmente entendemos que ese principio tan maravilloso que llega a estar hasta 247 veces en la palabra de Dios, en la Escritura, qué relevancia tiene y cómo utilizar esa herramienta? Mira, yo quiero compartirte hoy y abrirte la perspectiva a una forma diferente de ver la fe. Y entendiendo la fe como una forma que Dios nos entrega, como un don que es gratuito, que no depende de nosotros, que nos permite alcanzar lo invisible a través de una expectativa. Lo invisible que Dios tiene para nosotros, en la medida en que sostengamos esa expectativa, vamos a alcanzarlo. Entonces entendemos que la fe no solamente es creer en algo, sino que es esperarlo. Es tener una emoción respecto a algo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué entendemos allí? Que la fe es en las promesas de Dios y que a través de esas promesas de Dios nosotros tenemos una expectativa para poder lograr algo que Dios quiere con nuestra vida. Pero entonces esa fe debe ser hacia Dios y hacia sus promesas. Es en las promesas de Dios que obtenemos lo que Él promete para nosotros, lo que Él dice en su palabra que nosotros podemos conseguir. Y la fe también tiene un espacio que es el tiempo. La fe se desarrolla en un tiempo. Yo tengo fe porque estoy esperando, y si estoy esperando, significa que hay un tiempo en el que yo voy a recibir aquello que Dios promete que necesito. Pero entonces, ¿cuál es el problema con la fe? Porque fe no es decir que creo en Dios. Pero si esta fe no me lleva a conocer a Dios, ¿cómo voy a saber qué esperar de este Dios que no conozco? Es importante que comprendamos que la fe nos lleva a atrapar ese mundo invisible. He vivido experiencias maravillosas haciendo uso de la fe y he encontrado que en la medida en que pongamos esa expectación en sus promesas, vamos a encontrar que lo que Dios dice es eficaz, que lo que Dios nos promete lo cumple. Un día tenía la expectativa de algo que Dios iba a hacer en mi vida, y Él dice que si tú amas y confías en Él, Él va a prosperar tu camino y va a dar un propósito. En la medida en que yo sostenga esa expectativa, voy descubriendo que efectivamente el propósito de Dios es real, el propósito de Dios existe. La fe es, pues, una medida, un don de Dios que Él nos entrega
por nuestra incapacidad humana de atrapar el mundo invisible. Si tú quieres atrapar todo eso que Dios dice que puedes recibir, necesitamos de ese don. Es el puente entre la materia y el espíritu. Yo los invito a través de esta serie de charlas que vamos a profundizar en la fe y vamos a enseñar cómo usarla, que es algo muy sencillo. Miren que fe no está asociado a algo religioso, no está asociado a una devoción en particular. La fe es un instrumento que tú puedes usar, con el que tú has nacido. Eso sí, la diferencia que hace a una persona de fe de una persona que no practica la fe es que esa fe va a dar unos frutos, y es que esta fe se va a poder medir en el estilo de vida que tú vas a llevar. Los invito a que hagamos este recorrido y profundicemos en cómo estamos usando la fe, porque si hay algo que necesita la iglesia hoy es que revivamos y volvamos al uso de lo que es la fe. Volvamos a esperar cosas grandes de parte de Dios y que comprendamos que Dios tiene un propósito para nosotros y que ese propósito se logra entendiendo esta gran herramienta. Y dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos llega a proponer una historia muy bonita la palabra de Dios, y es la historia de Abraham, quien es llamado el padre de la fe, y dice esto tan maravilloso. Escuchen bien, dice que Abraham creyó, y en tanto confió en Dios y creyó, por su fe, él fue declarado justo. Así que si nosotros creemos, somos llamados amigos de Dios porque le conocemos. Entonces, la invitación es a que comenzamos a descubrir esa gran herramienta que tenemos que nos va a llevar a conectar con Dios. Dios es invisible, Dios es espíritu. Y cuando conectemos con Él y vemos que sus promesas son reales, allí es que empieza la magia de la fe. A esto queremos llegar. Esta es nuestra invitación el día de hoy.